Hola amigos, vamos a seguir hablando acerca de cómo diseñar al amor de tu vida, a la mujer o al hombre de tu vida. Y hemos estado analizando una lista de características para ver si realmente eh, puedes encontrar, bueno, yo digo, diseñar las características del amor de tu vida. Primero viene el diseño y ya después viene la búsqueda y la construcción de las características de esta pareja ideal. ¿Ok? Estamos utilizando el método de Moscú, estamos viendo qué debe tener tu pareja, qué debería tener, qué podría tener y qué no va a tener. Por ahí uno de los seguidores, que ahorita todavía son poquitos, probablemente dado el formato de los videos siempre sean poquitos, y no importa, con que le sirva a una o a dos personas, por ahí me han estado comentando, y me decía alguien, yo me casé joven, eh, no anduvimos ni un año de novios, me casé, o un año de novios, me casé, y luego nos dimos cuenta de que no éramos compatibles y a los 6 7 años nos divorciamos, ¿no? Y una cosa que me dice, que me llama mucho la atención, me dice, es que yo no viví con ella antes, entonces me hubiera dado cuenta si éramos compatibles o no. Yo no creo en la unión libre. Es decir, yo pienso que si te vas a casar con el paquete completo, simplemente te casas con el paquete completo. Yo le propuse matrimonio a mi esposa después de 3, no años, después de 3, no meses. Yo le propuse matrimonio a mi esposa después de 3 citas, ¿ok? Cuando alguien me dice, es que no vivimos juntos, entonces no la conocía bien, bueno, nadie conocía peor a mi esposa que yo, porque yo solo la conocí después de 3 citas. La verdad es que todo lo que habíamos platicado era plática, ¿ok? Entonces, por eso voy a insistir siempre que realmente lo relevante para encontrar a tu pareja, tal vez no es que la conozcas muchísimo, porque yo la conocí y después de 3 citas le propuse matrimonio, sino que tienes que entender que mínimo tenga estos 3 componentes básicos de los que hemos estado hablando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Humildad, 1, espíritu de mejora, 2, y 3, que tengan esta idea de que es para toda la vida, ¿ok? Cuando tienes esta idea de que es para toda la vida, es que no importa lo fuerte que sea el problema, tú vas a adaptarte y vas a hacer todo lo que sea necesario para mantener esa relación. Pero los dos tienen que estar en el mismo modo, ¿ok? Porque si hay uno que no está en el modo de en el modo de que es para toda la vida, bueno, pues entonces ahí por ahí se va a romper la relación, ¿no? Yo les cuento, justo antier tuve un problema bastante fuerte con Svetlana, ¿ok? Que derivado de además de una burrada, ¿no? Como suelen ser los problemas, todos los problemas del mundo terminan siendo por tonterías, ¿ok? Entonces, tuve un problema en donde yo, después de muchos meses de no volverlo a hacer, yo sentí tanto estrés que terminé hablando mal y levantando la voz fuerte, etcétera, ¿no? Eh, y terminamos la discusión, a lo mejor que duró la discusión 10 minutos. Terminamos la discusión, le dije algo de lo que me arrepiento. Le dije, bueno, pues ya si tú quieres haz tus cosas sola. No voy a decir los detalles, ¿no? Pero bueno, le dije, ya, pues si quieres ya, yo me regreso a México y tú haces tus cosas sola. Y a los 10 minutos me arrepentí mucho de esa palabra en particular y de otras palabras que dije, ¿no? Y a los 10 minutos llego y le digo, ¿sabes qué? Además fue domingo en la noche. Le digo, ¿sabes qué? Nos pasamos un día tan increíble y tan genial que no sé por qué te dije esto y no sé por qué terminamos discutiendo, porque además era una tontería, perdóname, ¿ok? En los momentos de mayor tensión y de mayor estrés es generalmente cuando las personas deciden romper una relación. Digo generalmente porque hay gente que es más maquiavélica y aunque se la estén pasando bien, ya sí trae este sentido de tomar venganza por todas las que me has hecho, entonces deciden tomar una decisión de divorcio ya como a la mala, ¿no? Ya como que ahora
de todas las que me has hecho, me voy a vengar de ti y entonces te voy a pedir el divorcio. Bien, pero bueno, esos son otros casos. Pero la mayoría de las personas cuando se divorcian, cuando toman la decisión del divorcio, es en un estado de pleno estrés, ¿ok? ¿Y por qué te estresas? Bueno, porque somos seres humanos y además hay gente más reactiva que otra, ¿no? O sea, yo soy más explosivo que mi esposa, suelo levantar más que mi esposa y una cuestión que quiero cambiar, no lo hago muy frecuentemente, pero el tema es que cuando me siento muy presionado y estresado, entonces digo muchas groserías, ¿no? Y eso es un problema, ¿ok? Porque además yo en general no digo una sola. O sea, en general, salvo en cierto grupo con ciertos hombres, ¿no? Yo estudié en la escuela de puros hombres, entonces la gente en una escuela de puros hombres pues intenta como que demostrar más su valía del macho, ¿no? Eh, entonces con estos ex amigos de la escuela, a lo mejor con alguno de mis primos, uso el lenguaje más grosero, ¿no? Pero en general con gente que no conozco, obviamente con mi familia, o sea, en general no me gusta, con mis alumnos, grabo muchos videos y no me gusta decir groserías, ¿no? Y en mi matrimonio suelo no decir groserías, ¿no? O sea, pasan 8 meses y no digo una, pero un tema es que a veces estoy muy estresado, me enojo y entonces digo groserías. Y eso está muy mal, ¿ok? Pero lo que le digo a mi esposa, mira, no, por supuesto te pido perdón por eso que hice, por esas palabras que dije, no te las mereces, ¿ok? Pero el tema es que no las digo por ti, ¿no? Las digo por mí porque no sé canalizar ese enojo, ¿ok? No sé canalizar ese estrés y entonces como que se conectan. En esta película de Ágilmente, no sé si no ágilmente, intensamente, no ágilmente, intensamente. En esta película de Intensamente, en donde hablan de la niña que tiene sus emociones, no he visto la segunda parte, pero la primera parte te ponen las emociones básicas, ¿no? Entonces ahí te ponen el enojo, la alegría, la tristeza y el asco. Creo que ponen estas cuatro. Y bueno, pasa toda la aventura de la película y hacia el final de la película, como que ya la niña se está volviendo adolescente y entonces en el enojo, me acuerdo de esta última parte de la película, el enojo dice, ay, tenemos una nueva consola. ¡Wow! Está increíble. Incluye todas las groserías, ¿no? Entonces, sí, por alguna razón, como que se conecta a tu lado salvaje y entonces dices groserías. ¿Ok? Te digo que no es que lo haga frecuentemente, pero cuando lo he hecho, y te digo que hace 2 días lo hice, inmediatamente me di cuenta, oh, esto volví a fallar, ¿no? Entonces fui inmediatamente a los 10 minutos, le dije, oye, perdóname, yo sé que no te mereces que yo hable así. Y claro, se pone a llorar, ¿no? Es que yo nunca hablo con groserías y no sé qué, y ¿por qué tú lo haces? Y le digo, no sé, porque evidentemente cuando lo estoy diciendo no estoy en control emocional, no sé por qué lo hago, pero güerita, que así le digo, sigo teniendo estos tres componentes. Soy humilde y por eso te vengo a pedir perdón. 2, tengo este espíritu de mejora. No sé cuándo lo voy a mejorar, pero lo voy a mejorar. No sé cuándo. Bien. Y para eso, pues a veces necesitas ayuda, terapia, etcétera. Y 3, perspectiva de toda la vida, ¿no? He conocido gente que se divorció porque un día el esposo le dijo alguna grosería o algo así como ya lárgate de aquí, consíguete tu casa, etcétera. Y entonces una amiga me dice, no, pues ya me divorcié por eso. Claro, yo como tengo esta perspectiva de toda la vida, yo le dije, oye, pero pues arréglenlo. A ver, fue un tema seguramente en un momento de estrés. Eh, Me dice, no, 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 porque si ya lo hizo una vez, entonces lo va a escuchar el niño y no sé qué. Tal vez ese es un problema importante por lo que la gente se divorcia, ¿sí? Eh,
porque si no tienes esta perspectiva de largo plazo, entonces cualquier problema vas a pensar que es causal de divorcio. Una ventaja que tenemos los que vivimos con papás que estuvieron casados toda la vida, ¿bien? Y con abuelos que estuvieron casados toda la vida, es que no le tenemos miedo al conflicto. Entonces, mi esposa tuvo esta fortuna de que sus papás estuvieron casados hasta la muerte de mi suegro. Mis papás siguen casados y mis abuelos estuvieron casados, mis abuelos maternos estuvieron casados toda la vida. Y es más, mi abuelo paterno, mis abuelos paternos también estuvieron juntos toda la vida, aunque, bueno, ya te contaré los temas de mis abuelos. Entonces, cuando tienes esta perspectiva toda la vida, sabes que no importa qué tan fuerte sea el problema, lo vas a poder solucionar. Y que además, después de la tempestad viene la calma, ¿sí? Es decir, puedes tener un mes de muchos pleitos y de muchas discusiones. Puedes tener un año de muchos pleitos y muchas discusiones. Puedes tener 7 años de muchos pleitos y muchas discusiones. Pero va a pasar si tienes los 3 componentes. Humildad, espíritu, mejora, perspectiva para toda la vida. Va a pasar, va a pasar. Pero tienes que tener humildad, ¿vale? Entonces, todo esto para el comentario del amigo que tuvo a bien escribirnos. Cuando no funcionan las cosas, entonces intentas buscar justificaciones o no justificaciones, porque justificaciones podría sonar negativo. Intentas buscar explicaciones, ¿sí? ¿Por qué no funcionó mi matrimonio? ¿Ok? Entonces no dejó de funcionar no porque no hubieras vivido con ella, porque puedes vivir con ella 3 años y de todas formas casarte y al mes divorciarte, ¿ok? No es que no la conocieras bien, ya te acabo de demostrar. Yo después de 3 citas le propuse matrimonio a mi esposa. Claro, tuvimos esta cuestión de que estuvimos chateando, pero no la conocía, o sea, yo no sabía cómo le olían los pies, ¿no? O sea, estuvimos chateando online. Y además, pues no es lo mismo escribir un mail que saber cómo se comporta la persona. ¿Bien? Eh, entonces realmente, o sea, la vi 3 veces en mi vida antes de casarnos. Bueno, 3, 4 veces. ¿Ok? Entonces, no es que no hayas vivido con tu esposa, es que en algún momento les falló alguno de estos 3 componentes. Les faltó humildad a los dos, les faltó espíritu de mejora a los dos y no tuvieron esta perspectiva para toda la vida. A los dos, ¿ok? A los dos, ¿vale? Porque estoy seguro que reflexiona qué problemas tuvieron. Y de verdad es que es el 1% de las parejas, solo el 1% de las parejas, en donde realmente es ya insostenible porque pues, el tipo es muy, 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 muy violento y la golpea, ¿no? Y ya estuvo a punto de matarla. O la mujer es muy, muy eh, infiel y ya anduvo con uno y con otro y tuvo hijo de otro, ¿no? O sea, realmente ese no son los casos comunes y corrientes, ¿no? O sea, generalmente los hombres que están en una relación no tienen otras relaciones. Digo, a ver, si es difícil encontrar una pareja para un soltero, también es difícil poner los cuernos, ¿no? A menos que seas muy atractivo y además muy liberal sexual, ¿no? Pero generalmente los hombres no engañan y generalmente las mujeres no engañan. ¿Okay? O sea, esa es lo común, ¿vale? Entonces, ¿por qué te terminas divorciando? Por ahí me decía, es que no éramos del todo compatibles. Bien, hay una compatibilidad básica y por eso estamos viendo la lista. ¿Bien? O sea, hay una compatibilidad básica de lo que te tienes que fijar, pero va a llegar un momento en que los momentos de estrés no eres compatible. Te lo garantizo. O sea, ahora que me salí de mis casillas, pues yo no, en ese momento no soy compatible con mi esposa. Y me salí de mis casillas por unas cosas que me dijo que sabía que me iban a... ¿no? Bueno, a lo mejor no lo dijo por hacerme enojar, pero, pero sí me dijo alguna cosa que dije, ¿por qué dices eso? ¿No? Eh, y sí, en ese momento no eres compatible. Cuando no nos ponemos de acuerdo para educar a Liev, en ese momento no somos compatibles. ¿Ya? Entonces, el tema es que yo hablo mucho de negocios, ¿no? Entonces, la gente dice, ay, pues poner una taquería es buen negocio. Si tiene a un compadre que le fue bien vendiendo tacos. Pero luego tiene a otro compadre y pone una taquería, o otra persona tiene un compadre y pone una taquería y le va mal y quiebra y
pierde su casa poniendo una taquería. Entonces, ¿qué? O sea, es un buen negocio para uno y es un mal negocio para otros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La taquería es buen negocio o mal negocio? Y el tema es que es muy fácil ver las cosas desde afuera. Entonces, desde afuera, nosotros como seres humanos hacemos simplificaciones de la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil entender el mundo haciendo simplificaciones. Entonces, por eso es fácil decir, era un buen negocio o era un mal negocio. Bueno, pues lo mismo con el matrimonio. Exactamente igual. Y yo les digo a las personas que ponen negocios, a ver, tienes que pensar que no es una caja negra. Es decir, tú tienes que abrir la caja y ver cuáles son los engranes. Y tienes que ver cuáles son los engranes de este negocio que están funcionando y cuáles son los que no están funcionando e intentar replicar modelos. A ver, me está faltando que pase la gente a la taquería. Bueno, pues, ¿qué me puede faltar? Me falta promoción, me falta ponerme en un mejor lugar. Bien. Probablemente el problema no es que no entre gente, tal vez el problema es que tus tacos son muy malos. Bien. Y entonces tienes que mejorar la receta de los tacos para que al menos los poquitos que vengan tengan estas ganas de regresar. Porque a lo mejor no les están gustando tus tacos. Entonces, no es que el negocio sea malo per se, es que no has configurado las variables adecuadas para que el negocio funcione. Pues exactamente lo mismo con el matrimonio, ¿no? No es que no seas compatible, porque en los momentos de estrés y de enojo no eres compatible con nadie, ¿sí? El tema más que una cuestión de compatibilidad es de solucionar los problemas específicos, de entender que tu pareja no es tu hija y no es tu esclava, viceversa, tu hombre no es tu hijo, no es tu esclavo, no lo tienes que cambiar. Entonces, y eso es una cosa que ya he entendido después de 9 años, ¿no? Hay cosas que mi esposa va a seguir haciendo aunque a mí me molesten, las va a seguir haciendo, pero desde el amor entiendo que las va a seguir haciendo y que yo tengo que trabajar en mí para yo no reaccionar cuando hace ese tipo de cosas que a mí no me gustan. ¿Ok? Por eso tengo que tener estos 3 componentes: humildad, espíritu de mejora, perspectiva de por vida. Entonces, vamos a ver, por aquí tengo otras cosas. Nos quedamos la vez pasada en que viaje mucho. Ya veíamos que viaje mucho no tiene que ser un deal breaker. Generalmente una mejor relación va a ser con personas que no viajen tanto. Bien. Hay muchas carencias que se van viviendo a lo largo del matrimonio cuando uno de los dos viaja muchísimo. Bien. O a veces tú tienes esta idea de que, pues me gustaría que viajara porque yo voy a viajar. Bueno, si se alinearan los astros y pudieran viajar juntos, pues estaría padrísimo, ¿ok? Pero generalmente una persona que se tiene que pasar por trabajo 6 meses fuera en una gira, eso va a debilitar muchísimo la relación, ¿no? Entonces, una de dos, si te consigues a uno de esos, tienes que viajar con él o con ella, ¿bien? Y si no, es probable que sea complicado tener una relación. Entonces es un should have, debería no viajar tanto. Rubio, rubia, características físicas, cualquier característica física es en el could have, ¿no? A menos que te pase esto que a mí me pasó con estos vietnamitas y con esta chica que tenía este olor que a mí no me gustaba, nunca me gustó ese olor y de verdad es que era algo que incluso como que me repugnaba un poquito, ¿no? Entonces, eh, y es algo que ella no puede cambiar, como mis manos, ¿no? Que yo no me puedo cambiar mis manos y si a mí, así a una chica le parecen mis manos no atractivas, pues ¿cómo las cambio? ¿Sí? ¿Cómo las cambio? Entonces, hay algo, salvo que sea una característica así muy precisa que te causa repulsión, bueno, pues entonces eso es un must have, ¿no? Pero en general las características físicas terminan siendo un could have, ¿no? O sea, un podría tener. Que haya ido a cierta escuela. Bueno, aquí nos volvemos a encontrar con estas características y parámetros en donde ah, la gente vamos conformando una idea del mundo eh, extraña, rara, una idea del mundo que a veces tiene muchísimos prejuicios. Entonces, en México, como que están muy marcadas las clases sociales, ¿no?
fruto de la conquista española, ¿no? De que fuimos virreinato español, que ahora te digo que los españoles dicen que no eran colonias. Eh, bueno, tal vez no eran colonias como el estilo yankee, no, más bien inglés. Eh, es decir, los ciudadanos de la Nueva España, que México era la Nueva España, eh, gozaban de otros derechos que en las colonias anglosajonas no tenían. Pero sí había por ejemplo, había un sistema de castas. En México había un sistema de castas, ¿no? Entonces, en donde estaban los españoles, los hijos de los españoles, que eran los españoles, los criollos. Entonces, los españoles tenían más derechos que los criollos, de entrada, ¿no? Y los criollos tenían más derechos que los mestizos, y los mestizos tenían más derechos que los indígenas, y los indígenas tenían, había en esa configuración racial, había unos nombres hasta despectivos, ¿no? Los mulatos, los negros, había unos que eran los saltapatrás, creo que era la mezcla de indígena con negro. O sea, eh, pues en esa época eh, había unas características raciales o más bien una configuración racista muy fuerte, ¿no? Y eso sigue heredado, ¿no? O sea, en países como México, pues no es tan fácil que un albañil que tiene acento indígena se case con una chica de alta sociedad que estudió en la Ibero, ¿sí? O que un taxista se case con la hija de un empresario. Eh, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo. Hasta tenemos diferentes formas de hablar las personas que pertenecemos a diferentes clases, ¿no? Entonces, estamos los que hablamos más fresón, estamos los que hablamos más estándar o más académico, estamos los que hablamos más, pues, en México tenemos esta palabrita del naco, ¿no? Entonces, a los ojos de ciertas personas, otras personas hablan como nacos, otras personas hablan como inditos, y tenemos este mosaico de culturas y de formas de expresarnos, ¿no? Hay películas que hablan al respecto, ¿no? Pero estas películas tipo la de Pedro Infante, no me acuerdo cómo se llamaba esta película, por ahí pónganme en los comentarios, ¿cómo se llama esta película de Pedro Infante con Silvia Pinal, en donde él es un mecánico y ella es una chica de la alta sociedad? Y me acuerdo del nombre de él porque es muy chistoso cómo hablan, pero es que hay gente en México que habla así, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te llamas? Pues Curberto Gaudázar, ¿no? Y la chava se llamaba Mané. Y se enamoran. Ese tipo de historias no suelen suceder en la sociedad mexicana. Es decir, es más probable que una persona tipo albañil con acento indígena se case con una extranjera güerita a que se case con una chica de la alta sociedad mexicana, ¿sí? O de la clase media alta mexicana. Es mucho más probable porque una persona, por ejemplo, aquí una chica rusa, pues no va a tener este prejuicio de, ay, pues está hablando como naquito, ¿no? No va a tener ese prejuicio. Bien, y digo la palabra naquito no porque, de hecho es una palabra que no me gusta utilizar, ¿ok? Lo utilizo para que quede claro en el video, ¿no? Pero de verdad es que no me gusta. Yo siento que parte de los problemas que tenemos en países latinoamericanos, en particular en México, se debe a esta cuestión racial, socioeconómica que divide como a los cool de los no cool, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que es probable que esté muy arraigado en tu emoción que no quieres casarte con alguien que no hable exactamente igual que tú, ¿vale? O que no tenga la misma preparación académica que tú. Y la familia influye muchísimo. Ya te conté la historia esta de que la mamá de un novio de mi mamá, para burlarse de mi mamá porque es morena, le dice, ahí te habla tu novia la negra, ¿no? En tono despectivo. Entonces, uh, pues es probable que tu familia y tu círculo social, tus amigos, tengan esto de que a veces no podemos con esta presión social, ¿no? Y entonces terminamos diciendo, no, pues es que en mis círculos no va a caber este tipo de persona o este tipo de mujer, ¿no? También está la película esta de, ¿cómo se llamaba la película? De Amarte duele.
No sé si la has visto, película mexicana, en donde igual una chica de la alta sociedad se casa con un grafitero de Santa Fe, ¿no? Generalmente esas relaciones no van a tender a funcionar porque, a ver, o sea, una chica que ha vivido todo el tiempo en unas casas muy bonitas, realmente se va a casar con alguien para ir a vivir en un barrio pobre. O sea, de verdad es que es poco probable que pase. Entonces, eh, eh, tienes que tomar estas dos decisiones. Primero, evaluar qué tanto está dentro de mí esta situación. Es decir, yo sí tengo que buscar a alguien que deba hablar de cierta manera eh, o, o que haya ido a cierta escuela o que tenga cierto grado académico, o qué tanto realmente es el gusto de los otros. Te cuento la historia de una amiga que de todas las amigas que tengo considero que es de las menos agraciadas, ¿ok? No es una chica tan guapa y tan atractiva, ¿no? Yo siempre tengo esta idea de que todas las mujeres tienen su propia belleza, ¿no? Eh, pero ciertamente hay gente que, pues por algunas características físicas, no sé, de que tuvieron mucho acné de niños, de adolescentes, eh, y por ciertas características, pues puede ser que sea menos atractiva, al menos a mis ojos, ¿no? Y a los ojos de mucha gente, ¿no? O sea, por alguna razón pues ya sabemos que las actrices de Hollywood pues, son muy atractivas y hay chavas y modelos que son mucho más atractivas. Hay otras personas que son normales y hay otras que son menos atractivas o menos agraciadas. Entonces creo que de todas mis amigas, esta chica es de las menos agraciadas. Eh, pero sus papás tenían unos buenos negocios, entonces tenían, la verdad es que si no eran millonarios, pero pues sí tenían una buena situación económica. Entonces sus hijas pudieron estudiar en Inglaterra y en universidades particulares, etcétera. Pero al no ser de las más agraciadas, de verdad es que a esta chica le costó mucho trabajo tener un novio. Entonces no tenía novios en la universidad, no, ni siquiera tenía pretendientes, así te lo digo. O sea, ni siquiera tenía pretendientes porque casi todo el mundo tiene pretendientes o novias, ¿no? O novios cuando eres adolescente. Pero esta chica no tenía ni... Bueno, los hombres puede ser que no tengan pretendientes porque el hombre tiene que dar el paso, entonces no es tan fácil que las chicas lleguen y te hablen. Pero las chicas generalmente tienen algún pretendiente, entonces esta chica no tenía. Y fue creciendo, estudió dos carreras, bien lista, ¿no? Manejaba el negocio de sus papás, además tenía trabajos de alto nivel, pero pues seguía sin tener mucho éxito en el amor. Y entonces un día me la encontré después de, no sé, 2 años de no verla, y entonces ya me cuenta su historia y me dice, es que tengo un novio. Y le digo, ah, sí, qué padre, ¿a qué se dedica? Me dice, es taxista. Eh, y no taxista del tipo de, chin, estudié, ya no encuentro trabajo y entonces ahora tengo que manejar un taxi, sino que él era taxista, ¿no? O sea, no tenía estudios, no, o sea, no era, podríamos decir que no estaba a su nivel, ¿no? O sea, porque ella, te digo que ella estudió dos carreras. Eh, Me dice, es taxista. Y por supuesto, como yo soy abierto, la verdad es que nunca ni siquiera le iba a hacer burla ni nada, ¿no? Y le digo, ay, oye, qué padre. ¿Y qué pasó? Y me dice, pues a ver, me puse en una realidad, no me están haciendo caso nadie. Y este cuate me ama y me adora porque piensa que soy muy inteligente y porque piensa que... y además me trata bien, es súper caballero y todo. Bien. No se casó con él, después se casó con alguien más. eh, Después se casó con alguien más. Pero fíjate que a veces, eh, no quiero decir que no puedes casarte con la persona de tus sueños en el sentido físico, porque pues, por ejemplo, a mí me encanta mi esposa, ¿no? Y conseguí una mujer que a mí me parecía en particular muy guapa, ¿no? Pero a veces tienes que ponerte en esta realidad de qué tan atractivo soy yo para las personas que son atractivas para mí. Bien. Y si no eres tan atractivo tú para las personas que son atractivas para ti, probablemente puedes reconfigurar tus gustos. Bien. Pero es un proceso fuerte porque si, por ejemplo, si vives en un ambiente en donde toda tu familia es académica y tú no estás encontrando el amor en gente preparada, entonces tienes que tener este rompimiento del cordón umbilical para decir, bueno, no me importan las expectativas de mi mamá o de mi papá,
yo quiero a esta persona porque le hice caso a Luis y cumple las 3 características básicas. Es humilde, tiene espíritu de mejora y adicionalmente quiere una familia para toda la vida. Y además cumple muchos de mis must y no cumple este could. Entonces tú tienes que hacer esta introspección, tú tienes que ver qué es realmente importante para ti y no para tu familia, para que puedas determinar, ok, esta pareja sí puede ser una buena pareja para mí en el largo plazo, ¿vale? Entonces que haya ido a cierta escuela, pues tal vez es un could have en algunos casos, en otros casos será un should have. Nunca tiene que ser un must have, ¿no? Mantente abierto a la vida y piensa que a lo mejor una persona que consideras que no es de tu nivel puede hacerte súper feliz, ¿ok? Conozco a una persona que tenía una novia que no era tan agraciada, eso decían las personas que conozco, y su mamá presionó bastante como para que la terminara, porque cómo iba a mantenerse en alta sociedad con una persona no tan agraciada. Luego se casó con una mujer que al menos aparentaba ser de mejor clase social, más atractiva, más bonita, etc. Parecía que iba muy bien el matrimonio y luego se divorciaron. ¿Ok? Entonces, uh, las características físicas suelen ser un un could have, y las características educativas, te digo, para algunas personas serán más un should have, un debería tener, y para otros un podría tener, y para muy poquitos casos un debe tener, si quiere ser abierto. Siguiente característica, que me haga sentir bien. Puf, de verdad es que esta es una de las características que para mí es un must. Había chicas con las que salí que de verdad es que no me hacían sentir bien. No me hacían sentir bien por sus comentarios, no me hacían sentir bien por sus groserías, no me hacían sentir bien porque se enojaban con mis chistes, ¿sí? Debes entender que no todo el humor es para todas las personas. Entonces yo siempre fui una persona muy bromista. Se me ha quitado con la edad, fíjate. Con la edad me he vuelto más amargosón. Pero, bueno, en ciertas circunstancias sigo siendo gracioso. Pero sí entiendo que a mis 20 era graciosísimo yo. Y ahora a mis 40 y desde mis 30 me volví un poquito más amargosón. Eh, Amargosón en el sentido de ya no estoy todo el tiempo riéndome y haciendo chistes, ¿no? Eh, pero este es un componente básico. O sea, si la persona te ridiculiza, no te hace sentir bien, te ridiculiza delante de sus amigos, etcétera, no va por ahí las cosas, ¿ok? Porque eso sí va a ser muy complicado cambiarse. Tendría que ser de verdad una persona muy humilde y muy reflexiva, que se dé cuenta además, antes de que se casen, que se dé cuenta de que lo que ha hecho mal para hacerte sentir mal desde novios, para que después pudiera cambiarlo. Después, cuando te casas, vas a hacer sentir muchas veces mal a tu esposa, ¿ok? Yo sé que he hecho sentir a mi esposa varias veces mal, sé que mi esposa me ha hecho a mí sentir varias veces mal, pero digamos que ya fue con la convivencia diaria, ¿no? Pero digamos que si desde novios te hace sentir mal, yo creo que por ahí no va. Ese para mí sí es un must, que te haga sentir bien. Golpeador, golpeadora, violento, violenta, pues entendemos que suele ser una mala señal. Es decir, si te jala el pelo, si te pellizca, eso es una muy mala señal. Aunque sea de broma, de verdad es que respétense. Sí, respétense. Te voy a contar una anécdota. Recién casados, mi esposa le empezó a dar que si no le gustaba algo, me daba un manazo. Y yo lo acepté un poquito, ¿no? Pero un día, no sé qué burrada digo, y entonces se enoja y me da un manazo como de estos de broma, pero me lo da fuerte. Y entonces me enojo y hace cuenta que ella estaba acostada en un sillón. Estaba sentada en un sillón. Ya no me acuerdo cómo estaba. No, sí. Yo creo que ella estaba acostada en el sillón y estábamos viendo una película o algo así. Yo estaba sentado. Entonces ella me pega fuerte y se la regreso. Eh, en las pompas, ¿no? O sea, le doy como el manazo en las pompas. La nalgada. Pero se la di enojado. Por supuesto, ella no se sintió ofendida,
porque ella entendió que fue la primera que me dio el manazo. Pero como yo sí me enojé, yo sí sentí dentro de mí que no tenía que haberlo hecho. No en ese momento, pero ya 2, 3 días después le digo, oye, ¿te acuerdas qué pasó aquí? Y me dice, sí. Y le dice, ¿te acuerdas que te di la largada? No. Bueno, ella no sabía que yo estaba enojado. Entonces me dice, sí, bueno, está bien. Y le digo, no, a ver, ¿quién te enseñó a dar manazos? ¿Por qué cuando me desapruebas algo me das un manazo? Y dice, es que mi mamá siempre se lo hacía a mi papá. Y le digo, ¿sabes qué? No lo hagas. Porque, porque esa vez, ya me lo habías hecho muchas veces, ¿no? Pero esa vez yo me sentí enojado y lo hice con enojo. No te di fuerte, obviamente. Pero es que entendí que un día voy a estar enojado y entonces te voy a dar un manazo fuerte y entonces ya va a ser violencia. Entonces le dije, ¿por qué no mejor evitamos eso? Y dicho y hecho, ya nunca lo volví a hacer, solo lo volví a hacer una vez cuando bueno, no nos estábamos peleando, pero ella se enojó mucho por algo y me pegó y no le regresé el manazo, pero sí le señalé con el dedo y le digo, no lo vuelvas a hacer. Serio y enojada. No vuelvas a hacerlo. Ya habíamos quedado en que no me ibas a volver a dar un manazo. Es que no sé qué, bla, bla, bla. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Es que bla, bla. No lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Se enojó tanto de que le hiciera eso que fue y rompió unas cosas. Pero como tengo una perspectiva para toda la vida, fue y rompió unas cosas que me dolieron mucho. Se enojó tanto de que yo lo hubiera señalado con el dedo, que rompió unas cosas. La verdad es que me sentí súper mal, ¿no? Súper mal. Yo tenía unos regalos para ella que los tenía envueltos y fue y los rompió. Pero entiendo que fue una cuestión de enojo momentáneo, que después hablamos, discutimos, nos perdonamos. Por eso cuando me dicen, es que yo no soy compatible con mi mujer o con mi esposo, no, más bien es que no tienes la perspectiva para toda la vida, porque mi esposa me ha hecho las suyas. Rompió unos regalos que yo tenía para ella. Ella sabía dónde yo los tenía guardados y ella fue y los rompió. ¿Sí? Decidí divorciarme. No, porque yo sé que mi esposa es más que eso. Y yo sé que ese fue un momento de estrés puntual. ¿Ok? Yo sé que mi esposa es más que eso. ¿Vale? Ah, entonces, entonces, el tema es que sí, si empiezan estos jaloncitos de pelo, estos pellizcos, estos manazos, puede ser peor, ¿no? Te digo que yo, tal vez en mi relación con Svetlana en 9 años, he usado groserías así fuertes por estar enojado 5 veces. Vamos a suponer que he tenido 5 o 6 pleitos con esto de que ya no me puedo controlar y entonces digo, insulto, ¿no? Eh, pero ya llevo 9 años de matrimonio. Si de novios tienes a una persona así, es probable que crezca y que pueda volverse violenta la cosa. Entonces tú tienes que manejarlo y mejor que antes de que se casen, pues que vaya a terapia para manejar el enojo. Yo, de hecho, a partir de esto que me pasó hace 3 días, le dije a Svetlana, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien que me ayude para manejar esto, porque no quiero volver nunca en mi vida a utilizar una grosería cuando nos estemos peleando, ¿sí? Y fue recientemente, entonces ahora estoy en búsqueda, a ver quién me ayuda a canalizar esto, que te digo que no es frecuente, pero a veces me pasa, ¿no? Golpeador. Con motocicleta. Eh, en mi casa están prohibidas las motocicletas porque el hermano de mi esposa falleció en una moto a los 27 años. Entonces nosotros ahorita desde chiquito a Liev, a nuestro hijo, le decimos, oye, no, en nuestra casa no hay motos. En nuestra casa no hay motos, ¿ok? Y cuando seas grande, no hay motos. Y ya sabes, ya tienes 6, ya va por los 7. Entonces dice, ¿por qué, papi? Entonces yo ya le he dicho, tu mami ya perdió un hermano en una moto. No queremos que pierda un hermano y un hijo. Entendiendo que las motocicletas pues son vehículos mucho más riesgosos que un coche. Los coches también tienen sus riesgos, ¿no? Pero las motocicletas son vehículos mucho más riesgosos que un coche. Entonces, bueno, que tengan motocicleta, algunas mujeres les puede parecer muy atractivo el hombre en moto, sobre todo si tú nunca has tenido moto. Bueno, fíjate que no sea tan imprudente, ¿no?
fíjate que sea una persona que cuide su vida, porque si no puedes perder a esta persona. Incluso cuidándote puedes tener accidentes. De verdad es que todas las personas que conozco que han andado en moto, todas han tenido algún accidente. Bien. Eh, entonces, de preferencia que la gente no ande en moto, yo digo, claro que en México se pusieron muchísimo de moda, le han hecho mucho marketing. Aquí en Rusia no hay tantas motos como en México. En México hay, puff, infinidad de motos. Y aquí en Rusia no tantas, no ves tantas motos como en México. Eh, eh, Ahora, pues si te gustan las motos, bueno, anda con gente que sepa los riesgos de las motos. Bien. Es un should have, ¿no? O sea, lo importante no es si tiene moto o no, lo importante es como la característica básica. Es decir, es una persona que se cuida, que aprecia la salud y tu seguridad. Bien, ese es el must, ¿no? Y bueno, podríamos encontrar muy buenos conductores de motos, pero entendiendo que pues, es un riesgo adicional. Que tome alcohol, ya habíamos hablado de esto, ¿no? O sea, diferenciar entre se toma 2 tequilas en una fiesta importante es que tiene la necesidad de que todos los fines de semana se la pasa borracho y crudo, ¿no? Entonces, invertir demasiado tiempo en borracheras y crudas no suele ser una buena característica de una persona que tiene... Hola, está llegando. Sigo grabando, ¿eh? No es una buena característica de una persona que tenga este espíritu de mejora, ¿ok? O sea, una persona que se la pasa el 2/7 de su vida, es decir, 2 días de 7. Una persona que se la pasa 2/7 de su vida borracho y crudo, no es una persona que tenga este espíritu de mejora, ¿ok? Te lo garantizo, porque los fines de semana son momentos muy importantes de las parejas para hacer cosas, para arreglar la casa, para que se vea más bonita, para salir con los hijos, para hacer ejercicio, etc. Entonces, una persona que se la pasa 2/7 de su vida borracho y crudo, no es una persona que tenga espíritu de mejora. Y yo he tenido amigos que son de estos de que toman mucho los fines de semana y que están borrachos y la mujer les dice, oye, ya no tomes ahorita. Y entonces les dice, tú me conociste así. Y así a mí me gusta y la fregada, ¿no? Ese comentario no es un comentario de tipo espíritu de mejora, ¿sí? Y bueno, y si toma diario, pues peor. Entonces, ahí ve midiéndole, ve midiéndole. En general, te digo que una persona que toma demasiado no va a ser una buena pareja. Lo digo en general porque también entiendo que hay excepciones, ¿no? Mi suegro tomaba todos los días 2 vodkas. Y no digo que se emborrachara todos los fines de semana, pero todos los días sí se tomaba 2 vodkas. Y, y tuvo problemáticas asociadas a su alcohol. O sea, punto. ¿Ok? Y mi suegra pues tuvo problemáticas con él asociadas al uso del alcohol. ¿Bien? Lo superaron, vivieron toda la vida juntos, etcétera, pero tuvieron problemáticas asociadas a eso. ¿Sí? Entonces no podemos ser ciegos, eso es su problemática, es un mal hábito que tienes. Generalmente se da más en los hombres, pero también hay mujeres que actualmente, hay mujeres que toman muchísimo. No es una buena idea, no es tan buena idea que tome alcohol. Que sea virgen. Bueno, como que las mujeres en general entienden que los hombres no van a llegar vírgenes al matrimonio y los hombres, tal vez una generación antes de nosotros, sí esperaban que sus mujeres fueran vírgenes y los hombres actualmente no esperan que su esposa sea virgen, ¿no? Yo te quiero decir una cosa, tal vez ahora me ha dado por ser como más reflexivo y más apegado a los estándares religiosos. Y hoy yo me arrepiento de no haber mantenido mi pureza, mi castidad antes del matrimonio. No es un arrepentimiento de chin, me quiero tirar por la ventana, pero sí pienso que, que un hombre que se mantiene puro hasta que se casa tiene unas características y una fortaleza que yo no he logrado tener en algunas áreas de mi vida. Bien. Es algo bien extraño porque es completamente anti-moda, ¿no? O sea, actualmente pues parece que mientras más experiencia tienes
es mejor, ¿no? Los jóvenes ahorita hablan del body count, ¿no? Bueno, no sé si se hablaba en mi época, yo no había escuchado el término de body count hasta recientemente, ¿no? Body count es cuántos cuerpos has tenido. Que además hasta la frase como que me choca, ¿no? Es body count, es como cómo usaste a unas personas, cómo usaste el cuerpo de unas personas para satisfacerte, ¿no? Eh, o sea, no me gusta el término ni lo que hay detrás del término, ¿no? No es como tuve relaciones con una persona porque la quiero, porque hay lazos emocionales, etcétera. No, es porque quería tener sexo, ¿no? Entonces, no me gusta el término. Te digo que yo sí pienso que me hubiera gustado tener más pureza en mi vida antes de casarme. Ahora, tú como hombre, tú puedes decir, ay, pero qué atractivo voy a tener para una mujer si no he tenido relaciones con nadie. El tema es que estás pensando en la mujer incorrecta, ¿ok? Porque un hombre que mantiene su pureza más tiempo, es probable que se encuentre a una mujer que también ha mantenido su pureza. Como que ahí vas a atraer, ¿bien? Y ahí puedes abrir tu corazón con una chava que sabes que es virgen, ¿no? Y vas a decir, es que yo he mantenido mi pureza para ti, porque yo quiero descubrir la sexualidad contigo. ¿Me explico? Eh, es antiintuitivo y a lo mejor algunas mujeres que tengan más experiencia van a decir, ay no, pero ¿qué tal si no me satisfaces y no sé qué? Ya habíamos hablado de ser compatibles sexualmente, ¿no? Si no hay un problema físico de base, que podría haber un problema físico de base, y que podría ser un problema físico de base que no tiene cura, bueno, pues ahí, sí, obviamente no, no podemos culpar a una mujer que quiera tener una vida sexual e hijos, ¿no? Pero generalmente si no hay un problema físico grave de base, las relaciones sexuales van a mejorar con el tiempo si tienes humildad, espíritu de mejora y perspectiva de toda la vida, ¿no? Entonces, no es necesario haber perdido tu pureza o tu virginidad para poder tener una relación de toda la vida. Ahora, partamos de la base que es probable que en la edad que tienes y en el círculo social que te mueves no vas a encontrar a un hombre casto, no vas a encontrar a una mujer virgen, ¿ok? Partamos de esa base. Eh, Hay una frase que alguna vez leí en un libro que dice, las mujeres dan sexo para obtener amor y los hombres dan amor para obtener sexo. Y es una frase muy profunda. Entonces, un hombre podría criticar mucho a una mujer que a lo mejor tiene algún pasadito, ¿no? Tienes que ser tienes que intentar entender desde el corazón y desde la mente y pensar, a ver, esta chava tuvo su pareja sexual o sus 3 parejas sexuales o las que haya tenido, porque realmente no apreciaba la pureza del amor y de la sexualidad, o lo hizo porque estaba confundida y porque pensaba que así iba a encontrar el amor, porque pensaba que los hombres, le tenía que dar eso a los hombres para que se enamoraran de ella. Bien. Y para eso lo tienes que tener en pláticas muy profundas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar a alguien que pues sí probablemente tenga esta compulsión sexual y que vaya a hacer que te vaya a ser infiel en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces, pero esto obviamente tú lo tienes que profundizar con esa persona. Lo mismo para hacia un hombre, ¿no? Entonces, si tú eres mujer y quieres un hombre, puede ser que al principio sea atractivo un hombre que tenga muchas mujeres, pero tú tienes que ir al fondo de su corazón para saber si va a tener esta disposición de serte fiel en el largo plazo y de que va a dejar sus burradas, ¿no? Y sus aventuras. Que sea virgen. Siguiente, con un buen trabajo. Es probable que en el corto plazo la persona con la que estás saliendo no tiene un buen trabajo. El punto es que, o sea, un buen trabajo es la consecuencia de algo que sí tiene que estar en la base. Entonces, ¿qué tiene que estar en la base? Trabajador y con espíritu de mejora, ¿no? Entonces, la humildad y el espíritu de mejora hacen gente trabajadora. Y gente trabajadora es gente que quiere prepararse más y que quiere ir creciendo. Entonces, si tú tienes estos dos componentes, inicias aquí, terminas acá, ¿vale? Entonces, con un buen trabajo, bueno, obviamente lo que no quieres es el want, el will not,
¿Qué es lo que no quieres? Pues que sea un flojo baquetón mantenido. Y esta está asociada con la que sigue. Y yo creo que con esto termino el video, así que voy a tener que hacer una cuarta entrega del método Moscou. Que viva con sus papás. Que viva con sus papás. En la sociedad mexicana sabemos que mucha gente vive con sus papás hasta que se casan. ¿Sí? Eso es como algo muy, muy frecuente. Muy frecuente. No somos como la sociedad gringa en donde la gente se va a estudiar a universidades que están en otros estados, entonces tienen que mover de ciudad, entonces empiezan a vivir solos a los 17 años, 18. En la sociedad mexicana, salvo excepciones, obviamente, como en todo lo que digo, siempre hay excepciones. Pues en la sociedad mexicana, pues sí hay gente que vive sola, pero la gran mayoría no, la gran mayoría vive con sus papás hasta que se casan. Yo viví con mis papás hasta que me casé, la mayoría de mis primos vivieron con sus papás hasta que se casaron, todos mis tíos vivieron con sus papás hasta que se casaron. Entonces, tal vez sobra este comentario en una sociedad como la mexicana, ¿bien? Pero sí he encontrado chicas que han tenido más esta cuestión ya como europea, gringa, en donde dicen, ay, no, no, es que si vive solo es mejor, o si vive con sus papás, entonces es un mantenido o es desobligado, etc. Y como que se ha permeado en la sociedad esto. Eh, bueno, tienes que ver el caso particular, ¿no? O sea, yo viví con mis papás hasta que me casé hasta los 34 años, pero lo cierto es que desde los 26 el principal ingreso de la casa era el mío, ¿no? O sea, yo apoyaba a mis papás para todos sus gastos y todo, ¿no? Entonces, no, o sea, no juzgues a todos los hombres por una actitud particular. A mi esposa le llamó eso mucho la atención de que yo viviera con mis papás, porque aquí en la sociedad rusa como que sí está mucho de que la mujer eh, quiere tener su departamento sola rápido, y además está mucho esto de que se fijan mucho en que el hombre viva solo, que no viva con la mamá, ¿ok? Eh, o con los papás. Entonces, y claro, cuando yo le dije yo vivo con mis papás, como que fue un shock para ella, ¿no? Así como que, ¿por qué? Y le dije, claro, pero no es porque no pueda vivir solo, ¿no? Sino es porque me gusta, porque además ganas ciertas cosas cuando vives con tus padres, ganas ciertas cosas, ¿no? Entiendes cómo son las dinámicas familiares, entiendes que un problema no es el fin del mundo, eh, entiendes cosas, ¿bien? De la dinámica familiar si los papás están juntos. Entonces lo entendió y lo asimiló y ya, y le dije, bueno, y además pues no es que quiera que vivamos con mis papás, ¿no? O sea, el tema es que, pues, desde mi perspectiva es importante convivir en familia. Entonces, pues ahí ya dependerá de cada cuestión en particular, pero el punto es que no lo deberías poner como un must have. O sea, no, para tener una familia feliz y un matrimonio feliz, no es que tenga forzosamente que vivir solo. Entonces, a lo mejor es un should have. Lo que sí es forzoso es que, pues, en algún momento, si te casas, tienes tú que tener tu casa, ¿no? A lo mejor lo que sí puede causar más problemas es que vivas con tus papás. Yo, como viví 16 años en la misma casa con mi abuela y mis papás, para mí no es tan importante esto de vivir separados. Es más, en mis 9 años, una época como de un año, vivimos en la misma casa con mis papás, porque estábamos en esto de que venirnos a Rusia, regresarnos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si hay humildad, espíritu de mejora y perspectiva para toda la vida, pues no debería haber mayor problema. Es más, recientemente mi suegra se acaba de cambiar aquí, porque mi suegra vivía en el sur de Moscú y nosotros vivimos al norte. Entonces en coche es hora y media de camino, ¿bien? Y en metro es una hora de camino. Entonces, lejos. Entonces, habíamos tenido problemas con que, llegamos tarde y quién va a ir a recoger al niño al kinder, o queremos salir en la noche y no tenemos con quién dejar al niño.
con quién dejar al niño para que nosotros salgamos a la noche, etcétera. Entonces, desde que llegué aquí a Moscú, le dije a Svetlana, oye, ¿por qué no que tu mamá viva con nosotros? Y la que no quiso fue mi suegra, ¿no? Entonces le dije, bueno, entonces si no puede vivir con nosotros, ¿por qué no rentamos el departamento de al lado? Y coincidió que se puso en renta el departamento de al lado, entonces ahorita ya nada más vivimos a una puerta de distancia. Y para mí está bien. Pero ciertamente, a lo mejor yo entiendo que cuando estuve en esta época en la misma casa con mis papás y mi esposa, sí hubo más fricciones entre mi esposa y mi mamá que las que puede haber entre mi suegra y yo. A pesar de que yo he tenido mis fricciones con mi suegra, pero como tengo esta perspectiva de largo plazo, realmente tengo esta coraza, ¿no? Es decir, entiendo que vamos a tener fricciones y entiendo que lo vamos a poder solucionar, ¿vale? Eh, tengo otras. A ver, ya quiero que hoy termine este video. Entonces voy a ir más rápido en las cuestiones. Ya vieron cómo es la dinámica. Entonces eso es lo que tú tienes que pensar, ¿vale? Ya después de 3 videos, el siguiente quiero hablar de otra cosa. Entonces, que sea una persona demasiado vulgar. Bueno, vulgar va a tener que ver con el nivel de educación y el nivel socioeconómico. Entonces, cosas que para una persona aparecen como vulgares, para otras personas no van a aparecer como vulgares. A mí me choca la gente demasiado vulgar. Eh, Me choca la gente que usa demasiadas groserías. En el contexto de amigos entiendo que se puede dar, pero a lo mejor yo no me hubiera casado con una mujer que dijera muchas groserías todo el tiempo, ¿no? O sea, como que me hubiera dado pena llegar con mis papás y que dijeran groserías, ¿no? Un día un amigo lo invité a mi casa porque estábamos haciendo un negocio y delante de mi papá y de mi abuela y de mi tía dijo muchísimas groserías, ¿no? En ese momento acabé mi amistad con él. Lo sigo considerando mi amigo, es decir, un día nos podemos volver a tomar unas chelas, ¿no? Pero en ese momento dije, la verdad es que abro las puertas de mi casa para gente que sé que se va a comportar. Y una persona que no se sabe comportar y dice groserías delante de mi abuela, es como, ya no me gustó, ¿no? Y una cuestión que a mí me parece muy vulgar es hacer demasiadas bromas del ámbito sexual, ¿ok? Es decir, de repente alguna cuestión pícara, chistosa, puede causarme gracia, ¿no? Pero una persona que todo el tiempo está haciendo bromas de las cuestiones sexuales, a mí me parecen vulgares y yo no me hubiera casado con una chica así como muy alburera, ¿no? Que tenga alguna enfermedad. Ya habíamos hablado, ¿no? Enfermedades mentales son mucho más complicadas. Entonces, eh, tú vas a tener que ponderar, ¿no? Es decir, quiero ser el enfermero de mi esposa, que se puede dar y puede ser una relación que funcione, pero entiendo que a lo mejor no voy a tener hijos y entiendo que la voy a amar y la voy a querer y la voy a respetar y voy a hacer para que se cure, pero entiendo que voy a perder cosas, ¿sí? Entiendo que no voy a poder tener una relación normal, ¿no? O sea, yo pienso, si yo me hubiera casado con Betty, bueno, en primer lugar ya estaría viudo, ¿no? Si yo me hubiera casado con Betty, yo ya hoy ya estaría viudo. Y segundo, probablemente ni siquiera hubiéramos podido tener hijos y si los hubiéramos tenido, seguro que no las hubiéramos podido educar como yo quería debido a las carencias de Betty, ¿no? Eh, pero cada quien va sabiendo con qué puede lidiar. Mi esposa tiene una enfermedad autoinmune, ya te platiqué el otro día, y ha sido pues de hospitales y de cosas y de estar muy enfocados en su salud, de tener que pagar inyecciones de 15,000 pesos cada 15 días, ¿no? 15,000 pesos son en dólares, $750, o sea, $1,500 mensuales. Para una familia clase media, $1,500 mensuales nada más en medicinas, pues o sea, pesa, ¿no?